Un gusto saludar a Tony Payán, director del Centro México en Rice University. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. También quiero saludar, y quien se encuentra en México, a Mariana Gómez. Es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe en el Senado. Una muy buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarles. Muy bien, señores, lo estábamos viendo nunca antes, y ya lo decían nuestros corresponsales, hacían el análisis justamente sobre este tema. Nunca antes las relaciones entre México y Estados Unidos habían estado en un punto tan tenso, y además algo que también lo hemos visto manejado a través de las redes sociales, manejado a través de Twitter, esa buena vecindad. En solo una semana que Donald Trump lleva en la presidencia, parece quedar de lado, y sorprende esta tarde hablando de ese arancel del 20% para importaciones mexicanas, diciendo prácticamente que es un hecho. Quiero empezar por usted, señor Tony Payán. Sí, mira, efectivamente yo creo que México tiene meses leyendo a Donald Trump erróneamente. Hace meses efectivamente hicimos un análisis de la personalidad de Donald Trump, y es una personalidad obsesiva, compulsiva, es una personalidad iracunda, es una personalidad del momento. La manera en que utiliza Twitter, por ejemplo, es bastante reveladora, y yo siempre he dicho que efectivamente las cosas iban a cambiar radicalmente, y que México había adoptado durante meses una postura conciliadora, pero que no le iba a servir al país. Efectivamente, México tenía que estar preparado. Yo predigo ahora que el Tratado de Libre Comercio sufrirá una muerte muy similar a la de la Alianza Transpacífico. Yo creo que es el fin de la relación como la habíamos conocido en los últimos 35 años, y México debe estar listo y efectivamente replegarse a la Organización Mundial de Comercio y recomenzar esa relación, pero efectivamente bajo la idea de que en la administración de Trump, quien gobierna es Trump. Lo hemos visto en los últimos días, por ejemplo. Ha estado prácticamente gobernando por decreto. No ha consultado con el Congreso muchas de sus decisiones, no ha consultado con la oposición, no ha intentado construir consenso sobre las distintas decisiones, sino al contrario, ha emitido una serie de decretos que salen directamente de él, a su antojo, a su manera, como él quiere ver las cosas. Entonces México no debe esperar definitivamente que se comporte de una manera institucional y negocie con México. Ahora, señora Gómez, el señor Payán menciona algo importante, y es que México debe estar preparado para asumir toda esta situación que ya llega con la presidencia de Donald Trump. Y le pregunto qué tipo de medidas entonces están tomando desde el Congreso para poder hacer frente a toda esta situación, porque la repercusión en materia económica sin duda alguna va a ser bastante significativa. Mira, primero, pues es muy importante decir, México siempre ha sido un país abierto al diálogo, al acuerdo, al consenso. Por eso el presidente Peña Nieto insistía tanto en poder dialogar. La herramienta de cualquier persona más importante es la palabra, y es poder entablar este diálogo que desafortunadamente no se dio. Yo quiero decir que en México estamos más unidos que nunca, y estamos más unidos que nunca el Congreso, la sociedad civil en general, de la mano con el presidente de la República. Nosotros desde el Congreso estamos analizando una serie de legislación que valdría la pena empujar, y lo más importante va a ser, primero, y por eso tan valioso, como ya se comentaba hace un momento, que estemos en estos momentos unidos como país, porque tenemos que darle fuerza al presidente, y desde el Senado de la República tenemos que tratar también, además de impulsar legislación al respecto, ver de qué manera fortalecemos los 12 tratados de libre comercio que tenemos con 46 países, de qué manera fortalecemos también la Alianza del Pacífico, que me parece muy importante que le demos un seguimiento puntual, y además también voltear la mirada hacia Argentina, Brasil, encontrar nuevos mercados. Tenemos que fortalecernos internamente y buscar nuevos mercados. Ahora, señor Payán, anteriormente usted hablaba de ese estudio realizado y justamente relacionado con la personalidad
iracunda de Donald Trump. En ese sentido, ¿de qué manera es que debe reaccionar el presidente de los mexicanos? Escuchábamos también la opinión de nuestra otra invitada sobre nosotros hemos tratado de que prime el diálogo en el país y de que sea una relación cordial. Mira, yo creo que en este momento hay varios pasos que México debe tomar efectivamente. El primero es, y en eso estoy de acuerdo, es tomar la iniciativa de abandonar el Tratado de Libre Comercio y replegarse a la Organización Mundial de Comercio. Ahí los Estados Unidos son miembros, como lo es México, y están comprometidos a una serie de aranceles que no obedecen a ese 20% que acaba de anunciar el presidente Donald Trump, por un lado. Por otro lado, efectivamente, México debe fortalecer el mercado interno, pero eso no se puede hacer a corto plazo. Creo que esto va a ocasionar una turbulencia en el sistema económico mexicano, aunque políticamente esté unidos los partidos políticos, el público mexicano, y por primera vez en mucho tiempo detrás de la decisión del presidente Peña de no ir a Washington. De cualquier manera, esto significan tiempos turbulentos, y México no está preparado, ni se ha preparado, precisamente porque México le ha apostado a bajos salarios, a una explotación desmedida de su propia clase trabajadora, y en ese sentido tiene que buscar un modelo económico absolutamente nuevo. No estoy diciendo que México debe cerrarse, al contrario, ese modelo de los 60, 70, de una economía autárquica no es posible en estos días. Se deben buscar nuevos horizontes. Y con respecto a Latinoamérica, a mí me parece que hace 30 años que México renunció al liderazgo político y diplomático en Latinoamérica. Reconstruir ese liderazgo en Centroamérica y los partenariatos con las naciones de Sudamérica también se van a tomar muchísimo tiempo. Es algo que México va a tener que hacer, pero definitivamente lo tiene que hacer primero con una disculpa por haber abandonado su propia pertenencia a Latinoamérica y haber visto a Estados Unidos prácticamente como la única relación que valdría la pena sostener. Esto es un viraje de largo plazo, de largo alcance, que México tiene que comenzar a ejecutar inmediatamente. Ahora, vienen tiempos turbulentos, señora Gómez, ya lo menciona el señor Payán, pero no es solamente el tema del incremento en ese 20% para importaciones desde México. Trump ha dicho y se ha empeñado en que los mexicanos van a pagar por ese muro, algo que Peña Nieto niega, dice que eso va a ser todo lo contrario, pero podría darse también el caso, podría darse también la situación de impuestos, tal vez en las remesas, o por ejemplo aumento en el costo de las visas, y de esa manera entonces Trump sería quien saldría, digámoslo así, victorioso, si lo ponemos en esos términos. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es decir que, y ahorita lo que se comentaba, desafortunadamente trabajamos mucho con América del Norte en los últimos años y no se volteó la mirada hacia el sur de nuestro país. Eso es una realidad y tenemos que ver cómo reconstruimos esto, y esto no va a ser a corto plazo, va a ser incluso a largo plazo. Por eso fortalecer, y decía yo, la Alianza del Pacífico. Con respecto al muro, vamos a seguir insistiendo, no vamos a poner un solo peso para el muro. Y ojo, tenemos una frontera de 3.140 kilómetros, una frontera en donde en muchos pedazos de ella ya tenemos muro. Ojo con esto, le ha costado a Estados Unidos, su Congreso incluso en la última década ha estado aprobando un presupuesto específico para la seguridad en la frontera, y nosotros, si ellos empiezan no sé, ahorita mencionaban el tema de la visa, ¿no? Que nos cueste mucho más cara la visa. Ojo, ya nos cuesta $100. Si lo hacen, pues aplicar el principio de reciprocidad, como ocurre con países como Brasil, que le cobran a todo el mundo por ir a su país. Entonces, yo creo que nosotros no estamos de manos cruzadas. También va a afectar, con todo lo que está haciendo Donald Trump, también va a afectar a muchas empresas, por ejemplo, Ford, que tuvo una pérdida millonaria por retirar su planta en San Luis Potosí. Y bueno, y eso es solo por poner un ejemplo, pero todos nos vamos a ver afectados. Los ciudadanos mexicanos, los estadounidenses y muchas empresas
que han invertido y le han apostado a México en los últimos años. Señor Payán, ahora, ¿qué es lo que dice la gente en Texas, sobre todo los inmigrantes? Recordemos que esta pues es una zona de frontera. Por obvias razones, hay pues un gran flujo migratorio en esta zona, ¿no? ¿Tienen miedo? ¿Qué es la percepción que usted tiene? ¿Qué es lo que dice la gente? Mira, mañana precisamente va a haber una reunión muy importante en Laredo, Texas. Hoy hay una reunión importante en Tijuana, en San Diego específicamente. Todo el mundo está muy preocupado. Es cierto que México depende muchísimo más de los Estados Unidos que al revés. Creo que hemos disfrazado el discurso y hemos tratado de llamarle a esto una relación interdependiente, cuando en realidad México es el que depende de los Estados Unidos. Los números lo muestran claramente. Pero Texas es al revés, depende muchísimo más de México, precisamente porque Texas es el destino, el origen y el lugar de tránsito del 65% de la relación comercial. Es uno de los estados que se va a ver muchísimo más afectado, pero hay un doble discurso en Texas. Es un estado muy conservador, es un estado que votó por Trump, es un gobernador extremadamente conservador antimexicano que incluso ha tomado parte del presupuesto de Texas, $1,000 millones, y los ha llevado a la frontera, y hoy que se empieza a reunir la legislatura tejana otra vez por los siguientes 5 meses, piensan volver a tener un rubro en el presupuesto de otros $1,000 millones para reforzar la frontera. Creo que en este sentido no podemos esperar más que una especie de doble discurso. Los empresarios tejanos, hay una enorme preocupación, pero también los políticos son extremadamente conservadores, extremadamente antimexicanos, y en ese sentido creo que Texas no ha logrado cohesionar su propia postura ante Washington y no sabe cómo proteger sus propios intereses en la relación México-Texas. En ese sentido, me parece que estamos ante un escenario muy complicado en Texas también. Por parte de los migrantes, te puedo decir que hay un pánico real. Todo el mundo está muy preocupado por sus visas. Obviamente Trump ha hablado de las H-1B y de las TNs, por supuesto, que son las visas del Tratado de Libre Comercio. Muchos mexicanos hoy trabajan con estas visas en Estados Unidos, pudieran perder sus visas, pudieran perder sus trabajos y tener que retornar a México. Muchos profesionistas, médicos, profesores, académicos, investigadores, contadores, abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Que tendrían que retornar a México. Muchísimos de los trabajadores que existen hoy en el sector agrícola también pudieran perder sus visas y tener que regresar a México, además de todos los deportados que pudieran tener que regresar a México. Es realmente trágico y yo creo que hemos estado bajo una enorme presión, muchísimo estrés. Es evidente en las caras, en las conversaciones con los migrantes. Es realmente una situación bastante difícil, pero no hay muchísimo más remedio que México se prepare para recibir a toda esta gente. Sí, no es para menos esa preocupación. Señores, gracias por su tiempo. Tony Payán, director del Centro México en Rice University. Muy amable, señor. Al contrario, gracias. También le agradecemos por su tiempo a Mariana Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe en el Senado. Mil gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Una muy buena tarde.